Me llamo Nick y llevo más de 20 años conduciendo camiones por Canadá. En el invierno de 2010 tuve una experiencia que nunca podré olvidar y se la cuento a todos los nuevos camioneros para que sepan que hay cosas en la carretera que no se pueden explicar. Era una noche helada de diciembre y estaba manejando por la carretera transcanadiense en los territorios del noroeste. La nieve caía tan fuerte que apenas podía ver a un par de metros delante de mí. La carretera estaba desierta, ni un alma a la vista. De repente, mi camión empezó a deslizarse y antes de darme cuenta, estaba atascado en un maldito banco de nieve. Solté una maldición y me puse el abrigo para bajar a revisar qué demonios pasaba. Las ruedas traseras estaban enterradas hasta los ejes y una de las cadenas de nieve se había roto y enredado en el eje. No había manera de que pudiera arreglar eso sin las herramientas adecuadas. Mientras intentaba liberar la cadena, escuché un aullido en la distancia. No era un lobo ni ningún animal que hubiera oído antes en mis años en la carretera. Era un sonido profundo, gutural, y me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. Decidí ignorarlo y seguir trabajando, pero el aullido se volvió más frecuente y más cercano. Con el corazón acelerado, volví a la cabina del camión, cerré las puertas y las aseguré bien. Encendí la radio y llamé a la central. Les expliqué la situación y me dijeron que enviarían un equipo de rescate, pero que tardarían unas cuantas horas en llegar debido a la tormenta. Sentado en la cabina, con el motor apagado para ahorrar combustible, escuchaba el viento ululando y la nieve golpeando contra las ventanas. El aullido extraño no cesaba, y los crujidos en la nieve indicaban que algo se movía afuera. Recordé las historias que otros camioneros contaban sobre un críptido local conocido como el Wendigo. El Wendigo, según la leyenda algonquina, es una criatura demoníaca que acecha los bosques del norte durante los inviernos más duros, buscando carne humana. Pensar que el Wendigo podía estar cerca me hizo temblar. El aullido se hizo más fuerte y de repente sentí un golpe en el lateral del camión. Miré por el espejo lateral y vi una figura alta y delgada con ojos brillantes que reflejaban la luz de mis faros. La nevada dificultaba la visibilidad, pero estaba seguro de que no era humano. La criatura golpeó nuevamente el camión y luego escuché pasos crujientes alrededor del vehículo, como si intentara encontrar una manera de entrar. Apenas me atrevía a respirar, tratando de no hacer ruido. La criatura golpeó el techo del camión y sentí el vehículo sacudirse. Pasaron las horas lentamente. El aullido se volvía más esporádico, pero los golpes y los pasos no cesaban. Finalmente, vi las luces de otro camión acercándose. Era el equipo de rescate. Sentí una oleada de alivio cuando la criatura desapareció en la oscuridad del bosque. Salí del camión temblando y les conté lo que había sucedido. Uno de los rescatistas, un hombre mayor, me escuchó atentamente. «Muchos han oído esos aullidos y visto cosas en estas carreteras», me dijo. «No es algo que quieras encontrarte en una noche como esta». Nos acercamos al camión y al iluminar el techo con una linterna, vimos profundas abolladuras y rasguños que no estaban allí antes. Los demás también lo miraron con preocupación. «Esto no lo hace un animal cualquiera», dijo otro rescatista. «Te dije, hay historias. Algunas noches, los camioneros dicen ver cosas que no deberían estar allí. Desde esa noche, evito las carreteras del norte en invierno siempre que puedo. Aún no sé qué fue lo que encontré en esa carretera solitaria, pero la sensación de terror y los recuerdos del Wendigo me persiguen hasta el día de hoy. Canadá es un país vasto y lleno de historias y misterios, y esa noche fui parte de uno de ellos». Era 1999 y había estado en la carretera más tiempo del que me gustaría admitir. Había aceptado un trabajo transportando mercancía desde Texas hasta California, un trayecto largo y solitario que ya conocía como la palma de mi mano. Conducía un viejo Peterbilt que había personalizado con un par de comodidades para hacer las noches más llevaderas. Esa cabina era mi hogar lejos de casa. Una noche, mientras cruzaba el desierto de Arizona, una tormenta eléctrica comenzó a formarse en el horizonte. La radio del camión empezó a emitir estática y luego se quedó en silencio. No había estaciones de servicio cerca y las luces de las ciudades estaban a kilómetros de distancia. Confiando en mi experiencia, seguí conduciendo, pero la tormenta empeoraba. Decidí detenerme en una estación de servicio abandonada que había visto en viajes anteriores. Un lugar solitario, pero seguro para pasar la noche.
Cuando llegué, la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. Apagué el motor y me acomodé en la cabina para descansar un poco. La estación de servicio estaba oscura y parecía desierta, pero ofrecía un refugio del implacable clima. Después de un rato, me quedé dormido con el sonido de la tormenta como fondo. Me despertó un ruido extraño, un golpe sordo en la puerta del camión. Miré el reloj. Eran las 3 de la madrugada. A través del vidrio empañado, vi una figura borrosa. Era una mujer, empapada y temblando. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. Asintió y sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta y la invité a subir. Se acomodó en el asiento del pasajero, su ropa mojada y sucia. Intenté iniciar una conversación, pero solo respondía con monosílabos. Algo en su mirada me puso nervioso. Sus ojos estaban fijos en el parabrisas, como si viera algo que yo no podía percibir. Después de unos minutos de silencio incómodo, decidió hablar. «Gracias por detenerte», dijo con una voz suave pero cargada de tristeza. «Hace años que nadie lo hace». Le pregunté cómo había llegado allí, y su respuesta me heló la sangre. «Mi coche se descompuso en esta carretera hace años. Nadie me ayudó y, bueno, no sobreviví a la noche». Miré su reflejo en el espejo retrovisor, esperando ver alguna señal de broma, pero su expresión era seria. Intenté mantener la calma y le pregunté su nombre. «Me llamo Laura», respondió. Entonces, el aire dentro de la cabina se volvió frío, tan frío que podía ver mi aliento. La radio del camión, que había estado muda, empezó a emitir una estática perturbadora, seguida de una voz distorsionada que repetía su nombre. «Laura, Laura». Asustado, intenté encender el camión para salir de allí, pero el motor no respondía. La mujer me miró y dijo: «No puedes irte todavía, quiero mostrarte algo». Sus manos frías se posaron en las mías y una sensación de vacío me invadió. De repente, sentí un tirón en mi pecho, como si me estuvieran sacando el alma. La figura de Laura comenzó a desvanecerse y en su lugar vi imágenes de un accidente. Un coche destrozado, una mujer atrapada en los escombros y su desesperación al no ser encontrada. Recuperé el control de mi cuerpo con un sobresalto. La cabina del camión estaba en silencio y la tormenta había cesado. Laura había desaparecido y me encontré solo de nuevo. Miré a mi alrededor tratando de procesar lo que había sucedido. Decidí salir de la cabina y revisar los alrededores. La vieja estación de servicio estaba tan desierta como siempre, pero noté algo extraño en el suelo. Un antiguo bolso de mano, medio enterrado en la arena. Lo recogí y dentro encontré una identificación. El nombre era Laura Thompson, con una fecha de nacimiento que indicaba que tenía mi edad. Volví al camión, encendí el motor y, por suerte, arrancó sin problemas. Conduje toda la noche, sin detenerme, hasta llegar a una ciudad. Durante el resto del viaje, no pude quitarme de la cabeza a Laura y lo que había visto. Al llegar a mi destino, investigué un poco y descubrí que, efectivamente, una mujer llamada Laura Thompson había desaparecido en esa carretera hacía muchos años. Nunca encontraron su cuerpo. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que quizás su espíritu seguía buscando ayuda en esa desolada estación de servicio. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de la carretera, dejo una flor en el lugar donde encontré el bolso. Es mi manera de asegurarme de que Laura no sea olvidada y de mantener su memoria viva en la soledad del desierto. Mi nombre es Alejandro y llevo más de 30 años recorriendo las carreteras de México en mi camión. No soy de los que se impresionan fácilmente, pero hay algo que viví en 1998 que aún me sigue dando escalofríos. Era una noche calurosa de verano y me dirigía hacia Veracruz con una carga de electrodomésticos. Era pasada la medianoche y la radio del camión estaba encendida para mantenerme despierto. Estaba sintonizada en una estación local que tocaba música ranchera y de vez en cuando el locutor daba el clima o alguna noticia. La carretera estaba vacía, ni un solo vehículo en kilómetros. Solo el sonido del motor y la música me acompañaban. De repente, la música se cortó y se escuchó una estática fuerte.
Pensé que era una interferencia temporal, pero entonces escuché una voz que susurraba mi nombre. Alejandro. Me congelé por un momento, mirando la radio como si pudiera darme una explicación. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, aunque sabía que era inútil. La voz volvió, más clara esta vez. Alejandro, detente en el próximo cruce. Mi corazón latía con fuerza y el sudor me corría por la frente. Traté de cambiar de estación, pero la voz seguía presente en todas las frecuencias. Llegué a un cruce donde nunca había parado antes. La voz insistía: detente, es por tu bien. Contra mi mejor juicio, frené y apagué el motor. La carretera estaba desierta y el silencio era abrumador. Bajé del camión y miré a mi alrededor, sin saber qué esperar. Entonces, vi luces en la distancia, acercándose rápidamente. Era un autobús que venía a toda velocidad. En cuestión de segundos, el autobús perdió el control y se estrelló contra una barrera de seguridad justo en el lugar donde habría estado si no hubiera parado. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que la voz había salvado mi vida. Corrí hacia el autobús para ver si podía ayudar a alguien. El conductor estaba herido, pero consciente. «Gracias por detenerte», me dijo con un hilo de voz. «Si no hubieras estado aquí, podría haber sido mucho peor». Llamé a emergencias y esperé con el conductor hasta que llegó la ayuda. Mientras tanto, la radio del camión seguía emitiendo estática. Cuando finalmente regresé a la cabina, la voz susurró una última vez. «Tuviste suerte esta noche, Alejandro. No ignores las señales». Conduje el resto del trayecto a Veracruz con una mezcla de temor y gratitud. Cada vez que pasaba por un cruce o veía luces en la distancia, no podía evitar recordar la voz y lo que había pasado. Decidí contarle a un amigo cercano, Juan, lo que había vivido. Nos conocíamos desde hacía años, y si alguien podía ayudarme a entender lo que pasó, era él. Nos encontramos en un pequeño café en Veracruz. Juan escuchó atentamente mientras le relataba cada detalle. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Mi abuelo me contaba historias similares. Decía que en la carretera hay espíritus que protegen a los viajeros. A veces, esos espíritus intentan comunicarse para prevenir desastres». No sabía si creer en espíritus o no, pero la experiencia había sido demasiado real como para ignorarla. Juan me sugirió que visitáramos a un conocido suyo, un anciano llamado Don Manuel, que vivía en un pueblo cercano y era conocido por su conocimiento de lo sobrenatural. Al día siguiente, nos dirigimos al pequeño pueblo donde vivía Don Manuel. La casa era modesta, rodeada de árboles y con una atmósfera tranquila. Nos recibió con amabilidad y, después de escuchar mi historia, asintió lentamente. «Lo que viste y oíste no es tan raro como piensas», dijo Don Manuel. «En estas tierras hay guardianes que velan por nosotros. La voz que escuchaste pudo haber sido uno de ellos. Agradece que te protegió». Nos ofreció un amuleto de protección y nos aconsejó que siempre escucháramos nuestras intuiciones y señales en la carretera. Agradecí el consejo y el amuleto, sintiendo una extraña paz al salir de su casa. Desde entonces, siempre llevo el amuleto conmigo y mantengo la radio encendida, esperando escuchar esa voz otra vez. Me llamo Mark y quiero compartir una historia que me contó mi amigo Dave, un camionero con años en la carretera. Esto sucedió en 2002, en una carretera solitaria de Texas, y aún me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Dave estaba conduciendo su camión por la US 90, una de esas carreteras desiertas que atraviesan vastos desiertos y pequeñas comunidades rurales. Ya había pasado la medianoche y la única luz venía de los faros de su camión y de las estrellas en el cielo despejado. Conocía bien esta ruta y sabía que no vería otro vehículo en kilómetros. Mientras avanzaba, notó algo raro en el borde de la carretera. Parecía un bulto grande y al acercarse vio que era un hombre junto a una motocicleta tirada. Detuvo el camión y bajó para ofrecer ayuda. El tipo era alto y delgado, con una barba espesa y una expresión de alivio al ver a Dave. «Gracias por detenerte. Mi moto se descompuso y no he podido arreglarla», dijo, señalando la motocicleta. Dave le ofreció un aventón hasta la próxima estación de servicio.
El hombre asintió y subió a la cabina del camión. Mientras avanzaban, el hombre le contó que iba a ver a su familia en San Antonio. Todo parecía normal, hasta que Dave notó algo raro en el retrovisor. Un par de luces brillantes se movían rápido por el desierto, acercándose a la carretera. Al principio pensó que era otro vehículo, pero las luces se movían de una manera errática, zigzagueando y flotando en el aire. Dave sintió un escalofrío y aceleró un poco, queriendo dejar atrás lo que fuera que se acercaba. El hombre en el asiento del pasajero también notó las luces. «¿Qué demonios es eso?», murmuró, su voz temblando ligeramente. Las luces se acercaron aún más, revelando una forma oscura y alada que no parecía pertenecer a ningún animal conocido. «¡Es el Mothman!», exclamó el hombre, su rostro pálido del miedo. Dave había escuchado historias sobre el Mothman, un críptido famoso por sus apariciones y las extrañas circunstancias que las rodeaban. Las historias hablaban de un ser con ojos rojos brillantes y grandes alas, visto por primera vez en Point Pleasant, Virginia Occidental, en los años 60. La criatura voló directamente sobre el camión, sus enormes alas creando una ráfaga de viento que hizo que el vehículo se tambaleara. Dave intentó mantener el control mientras la criatura daba vueltas alrededor del camión, sus ojos rojos resplandecientes visibles en el espejo retrovisor. «¡No puede ser real!», gritó Dave, acelerando aún más. El hombre a su lado estaba en un estado de pánico, agarrándose al asiento. De repente, la criatura golpeó el techo del camión con un estruendo ensordecedor. Dave sintió el impacto y el camión se sacudió violentamente. «¡Aguanta!», gritó mientras luchaba por mantener el camión en la carretera. Finalmente, divisaron una estación de servicio a lo lejos. Dave dirigió el camión hacia allí, esperando que las luces y la presencia de otras personas ahuyentaran a la criatura. Cuando llegaron a la estación, la criatura desapareció tan rápido como había aparecido, dejándolos en un estado de shock. Dave y su pasajero bajaron del camión temblando. El encargado de la estación los miró con curiosidad. «¿Qué pasó?», «Parecen haber visto un fantasma». Dave le contó la historia y el encargado respondió: «No eres el primero que ve algo extraño en esa carretera. Hay historias, ya sabes. Dicen que el Mothman aparece para advertir sobre desastres». Desde esa noche, Dave evita la US 90 siempre que puede. Aún no sabe qué fue lo que encontraron en esa carretera solitaria, pero la sensación de inquietud y el recuerdo de la criatura alada lo persiguen hasta el día de hoy. Estados Unidos es un país lleno de historias y misterios, y esa noche, Dave fue parte de uno de ellos. Llevo más de 15 años en la carretera y conozco las rutas de México como la palma de mi mano. Era 1995 y estaba conduciendo por la carretera 57, cerca de San Luis Potosí, en una noche oscura y sin luna. La lluvia ligera golpeaba el parabrisas, creando una sinfonía relajante mientras avanzaba. Había recorrido esa ruta innumerables veces, y no era raro encontrar autoestopistas en el camino. Aquella noche, vi a un hombre parado al borde de la carretera, bajo la luz parpadeante de una farola. Tenía una gran maleta sobre su espalda, y su figura mojada parecía aún más desamparada bajo la lluvia. Me detuve y bajé la ventana. «¿Necesitas un aventón?», le pregunté. «Sí, muchas gracias», respondió con una sonrisa amplia que casi parecía forzada. Subió a la cabina del camión con la maleta, que colocó cuidadosamente entre sus piernas. Mientras reiniciaba la marcha, intenté entablar una conversación. «¿A dónde te diriges?». «Voy a una fiesta, un poco más adelante», dijo sin dejar de sonreír. Me pareció extraño que alguien estuviera tan alegre a esa hora de la noche y bajo la lluvia, pero lo atribuí a su entusiasmo por la fiesta. A medida que avanzábamos, noté que el hombre comenzó a abrir su maleta. Sacó un espejo de mano, pintura facial blanca y varios otros artículos de maquillaje. Empezó a aplicarse la pintura en la cara, transformándose lentamente en un payaso. Me resultó inquietante, pero traté de mantener la calma. «¿Te estás maquillando para la fiesta?», pregunté, tratando de sonar relajado. «Sí», respondió, ahora con una voz más aguda y teatral. «Es una fiesta de disfraces». Continué conduciendo, pero no podía dejar de observarlo de reojo. Su transformación era perturbadora. Primero la cara blanca,
luego los grandes círculos rojos en sus mejillas y finalmente una enorme sonrisa pintada que casi rivalizaba con la suya real. El hombre comenzó a ponerse un traje colorido con grandes botones y una peluca de colores. Mientras lo hacía, empezó a tararear una melodía infantil que resonaba de manera inquietante en la cabina. ¿Falta mucho para tu parada?, pregunté, esperando que dijera que ya estábamos cerca. Un poco más adelante, dijo, mirándome con esos ojos ahora enormes y delineados. La tensión en el aire era palpable y comencé a sentirme cada vez más incómodo. De repente, el hombre sacó un gran cuchillo de la maleta y lo puso sobre su regazo. Siempre hay sorpresas en las fiestas, dijo, aún con esa maldita sonrisa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mis manos se aferraron al volante. Intenté mantener la calma. ¿Qué piensas hacer con eso? El payaso soltó una risa aguda y estridente. No te preocupes, amigo, solo quiero divertirme. Sabía que tenía que hacer algo rápido. Empecé a reducir la velocidad, buscando algún lugar donde pudiera detenerme sin ponerme en más peligro. Divisé una gasolinera iluminada más adelante. Vamos a parar aquí un momento. Necesito repostar, dije, tratando de sonar casual. El payaso no respondió, pero sus ojos me seguían atentamente. Detuve el camión frente a la estación y sin perder un segundo, salté de la cabina y corrí hacia la tienda de la gasolinera. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda!, grité al encargado, un hombre robusto que salió de inmediato al escuchar mis gritos. El payaso había bajado del camión y caminaba lentamente hacia nosotros, con el cuchillo en la mano y una risa macabra que resonaba en la noche. El encargado sacó una escopeta de detrás del mostrador y la apuntó hacia el payaso. «¡Alto ahí!». El payaso se detuvo, todavía sonriendo, pero luego giró sobre sus talones y corrió hacia la oscuridad, perdiéndose en la noche. No sé qué intenciones tenía realmente, pero aquella noche aprendí a no subestimar las extrañas advertencias que a veces nos da la vida. Desde entonces, cada vez que veo a alguien pidiendo un aventón en una carretera solitaria, no puedo evitar recordar aquella aterradora experiencia.